Vamos a revisar nuestra última unidad de la asignatura de Matemáticas Generales. Ya vamos en el cuarto parcial y es la unidad de funciones matemáticas aplicadas. ¿Qué son las funciones? Algo que se trabaja un poco en la preparatoria. Las funciones pues pueden ser representadas más bien por estas gráficas. Hay de diferentes tipos, hay de líneas, hay de curvas, esta es llamada parábola. Hay funciones que crecen muy rápido, estas que se llaman exponenciales, ¿no? Y hay otras de tipo periódicas y otras más. O sea, estos son algunos ejemplos de la representación de funciones en el plano cartesiano, ¿no? En estos dos que conforman el plano cartesiano, dos ejes, el eje X, el horizontal, y el eje Y, que es vertical. Eh, ¿Cómo se trabajan estas funciones? Pues vienen a través de ciertos valores que nosotros también hemos trabajado en la primera unidad acerca de conjuntos. Hay un conjunto de este lado al que se le llama dominio y un conjunto del otro lado al que normalmente se le llama contradominio. Pero pues vamos a empezar con las definiciones. Entonces, ¿cómo se define una función? Una función de un conjunto, a este conjunto le llaman D por aquello de dominio, a un conjunto R, que también otro nombre que recibe sería rango, es una regla que asigna a cada elemento de D un único elemento en R. Aquí se representa mediante estas dos gráficas. Aquí tengo un conjunto D de dominio y mediante cierta regla van a ir a parar a otro conjunto R que se le llama por rango, ¿no? O contradominio. ¿Sí? Tiene ahí varios nombres. Pero específicamente para que se trate de una función, a cada elemento del conjunto D se le asigna un único elemento en R. Entonces por aquí, a cada elemento de aquí le debe corresponder un único elemento del otro lado, ¿no? Entonces ahí es donde encajaría la definición de función. En este caso, este ejemplito de acá, pues no es función porque a este elemento le corresponden dos elementos, el que está aquí llamado como Y1 y el que está llamado como Y3, ¿no? Entonces esta no es función, pero esta sí. A cada uno de aquí le corresponde un único valor hacia el otro lado. Así sea, aquí por ejemplo x4 va al mismo, pero sigue siendo un valor el que se le asigna. Entonces esta sí es función y esta no es función. Es una definición matemática realmente. Nosotros lo vamos a ver de manera aplicada. El conjunto de todos los valores de entrada se le llama dominio, que es lo que había comentado. Está todos los de entrada, que están, digamos, las figuras en color gris. Toda la entrada se les llama conjunto del dominio de la función, ¿no? Nosotros lo vamos a manejar con ciertos números reales. Y el conjunto R, el que está del otro lado, son los valores de salida y se le llama rango de función, se le llama también contradominio, por ahí recibe diversos nombres, ¿no? Estas son las definiciones de qué es una función hablando en matemáticas. Lo que nosotros vamos a ver son ciertas funciones aplicadas y las vamos a aplicar un poco a economía, que hemos venido trabajando también con este tipo de conceptos, ¿no? Veíamos en la unidad anterior intereses compuestos, simples, entonces más o menos está relacionado también este tipo de conceptos. Cuando se produce un bien o se presta un servicio, se genera un costo para una organización que puede ser de tipo comercial, industrial, entre otros, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de funciones, unas llamadas funciones costo, funciones demanda e ingreso y funciones beneficio. Cada una de ellas tiene diversos elementos, diversas funciones también en su definición. Entonces, las que vamos a trabajar nosotros como funciones aplicadas son de este tipo que se generan en la economía. Vamos a empezar con las más sencillas. La primera a mencionar es la función costo. Las funciones costo, entre ellas, la primera que mencionamos es la función costo total. La vamos a denotar con la letra Q y entre paréntesis X. Nótese que aquí el paréntesis no me va a indicar una multiplicación,
simplemente es cómo se denotan a las funciones en general. Esto se trabaja en asignaturas en preparatoria, los que por ahí vieron alguna asignatura relacionada sobre cálculo diferencial, precálculo y tal vez matemáticas 4 o 5. Entonces, es como se denota una función. O sea, si la función es Q, que depende de la variable X, ¿no? Entonces, en este caso no es una multiplicación, simplemente es una notación que se utiliza para conjuntos. Entonces, la función costo total, Q de X, es una relación cuyos valores en X, los que están dentro del paréntesis, representan la cantidad de unidades producidas, ¿no? En una empresa o en una industria, pues dependiendo de qué trabaje esa empresa, pues será la cantidad de unidades que produce, ¿no? Puede ser piezas de para ensamble o cosas así, o frutas, no sé, o sea, pueden ser diversas unidades producidas, ¿no? Y involucra algunos conceptos que necesita esta función, que son el costo variable, pueden ser entre ellos el costo de las materias primas, el costo de mano de obra, que eso son costos que pueden variar un poquito, y los costos fijos como son renta de un edificio, manutención de la organización, etcétera. Entonces, si yo de manera general quiero definir o quiero saber cuál es el costo total, pues necesito sumar tanto los costos variables como los costos fijos, ¿no? Para obtener ese costo total. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para encontrar este costo total? Bueno, este costo total sigue ciertas propiedades. La primera es que cuando la cantidad de unidades producidas, de lo que sea que estemos hablando en cuanto a la empresa, cuando la cantidad de unidades producidas es cero, o sea que X vale cero, entonces obviamente el costo total va a ser cero, ¿no? O sea, si está todo detenido, pues entonces no hay costo. De manera general, esta es una función muy básica que no involucra factores muy complicados. Segunda, el costo total no es decreciente, es decir, que si se incrementa la X, pues va a ser más el costo total. En gráficas, como las que mencionaba al principio, ¿a qué se refiere con decreciente? Pues hay dos conceptos relacionados. Una función que puede ser representada gráficamente, como las que veíamos aquí al principio, de este tipo, de estas tres. Puede ser creciente, puede ser decreciente o puede no ser ninguna de esas dos, ¿no? Pero en el caso de las funciones crecientes, pues aquí como lo indica la flechita, sería una función que va hacia arriba. La línea roja es la gráfica y entonces nos está indicando que es una función creciente. Y en el caso de funciones decrecientes sería cuando la gráfica se va hacia abajo. Siempre leyendo las gráficas empezando de izquierda hacia derecha, ¿no? Para no equivocarnos entre para dónde ver crecer o decrecer una función. Siempre de izquierda a derecha. Entonces aquí lo más izquierda posible es este punto de aquí y entonces si sigo la línea va hacia arriba, se llama creciente y en este caso lo más a la izquierda posible sería este punto de aquí y entonces si sigo la línea va hacia abajo, es decreciente, ¿no? Y una misma función puede tener pues de varias partes que involucren estas dos definiciones. Por ejemplo, empezando también desde la parte más izquierda de la gráfica, primero va hacia arriba, entonces esta parte es creciente, pero en este punto la gráfica se convierte en decreciente y en este punto la gráfica vuelve a subir, entonces es creciente, ¿no? Entonces puede una misma gráfica tener ambos conceptos. A eso se le llama función creciente y decreciente. Entonces, esta en particular, la que estamos viendo sobre costo total, es no decreciente. Quiere decir que o siempre va hacia arriba o digamos que puede quedar de manera horizontal una línea, pero nunca va a ir hacia abajo. A eso se refiere con no decreciente. O va hacia arriba o se queda en la misma altura, pero no va hacia abajo. Esta es la segunda propiedad de las funciones costo total. Y la tercera propiedad, que tiene que ver con la fórmula, nos dice que si la función costo total es exponencial, como la que se mencionaba aquí al inicio, esta es una función exponencial, las que crecen muy rápido.
Si esta función costo total es exponencial, entonces el costo total por producir una cantidad grande de cualquier artículo alcanza un punto a partir del cual x crece. La función costo total crece con mayor rapidez. Entonces voy al ejemplo que está aquí arriba. Cuando, bueno, aquí no tendríamos negativos, ¿no? En producciones. Pero de 0 a 1 la función crece, de 1 a 2 crece un poquito más y a partir de ciertos valores, por ejemplo de 2 a 3 va a crecer con mayor rapidez, ¿no? Se va mucho hacia arriba. Eso se refieren las funciones exponenciales. Todas las funciones exponenciales tienen ese comportamiento. Y cuando las funciones costo total son polinomiales, aquí debe decir polinomiales, el comportamiento puede ser distinto. Entonces, en general, la función costo total se ve de esta forma, donde les había yo mencionado que Q de X, no, esta parte no me indica una multiplicación, simplemente es la notación que se utiliza para funciones, si se lee de esa forma, Q de X. Q de X va a ser igual a, ahora sí, del lado derecho de la igualdad es donde se hace la operación o las ecuaciones. Este paréntesis sí me indica una multiplicación donde la X está multiplicando al A más B, a los términos A y B, ¿no? O sea, sumo A más B y el resultado lo multiplico por X y le sumo el valor de C. Entonces, ¿a qué se refiere cada una de estas? A se refiere a costos de la materia prima, B son los costos de mano de obra que había yo denominado más arriba como costos variables. ¿Okay? Entonces, a esos costos variables, materias primas, manos de obra, etcétera, son los que van dentro del paréntesis. Si hubiera más costos variables, entonces puedo agregar más términos a lo que va dentro del paréntesis. Puede ser A más B más C más D, etcétera. Si solo hubiera uno, por ejemplo, pues entonces me quedo con la letra A, ¿no? O sea, un costo variable nada más. Todos aquellos que sean costos variables van dentro del paréntesis y se multiplican por la X. Y la C son los costos fijos. Entonces, que había de dos ejemplos, ¿no? Renta, manutención de la organización son costos fijos. Aquí sí todos acumulados, ¿no? Entonces, le sumamos C. Entonces vamos a ver el ejemplo de cómo funciona esta función costo total. Nos dice aquí el ejercicio. Una empresa desea adquirir un auto más, digamos que tiene determinada cantidad de autos, quiere adquirir un auto más para el reparto de sus productos. El costo de adquisición del nuevo auto es de 250,000 pesos. Se ha estimado que el costo para operar el auto es de 3 pesos por kilómetro recorrido y que puede recorrer 100,000 kilómetros antes de su primer ajuste. Determina la función costo total para este caso, considerando la obtención y operación del nuevo auto. Aquí es importante mencionar que estas funciones costo total tienen una fecha límite, digamos, ¿no? O sea, si se adquiere un auto en una empresa, pues sabemos de entrada, ¿no? Que al adquirir un auto pierde su valor. O sea, si ya se compra un auto desde una agencia, al salir de la agencia, este auto pierde determinado valor. Entonces aquí está hablando de manera general, porque no entramos mucho en ese detalle, pero está hablando de que puede recorrer 100,000 kilómetros antes de su primer ajuste. Entonces digamos que este auto está manteniendo su precio hasta los 100,000 kilómetros, porque después se devalúa un poco el valor pues de cualquier bien adquirido y entonces tendría yo que hacer otra ecuación. Entonces nada más hacer referencia a que estas funciones de costo fijo tienen fecha límite. En el caso de este ejemplo, nos está hablando que su límite sería al cumplir los 100,000 kilómetros, ¿no? Porque ya después de los 100,000 kilómetros el valor del auto ya no va a ser este y entonces habría que modificar la función costo total. Entonces, tienen fecha límite. O sea, vamos a hacer el ejercicio antes de los 100,000 kilómetros. Si no, tendríamos que modificar nuestra función. Entonces, como hemos estado solucionando ejercicios en otras unidades, pues lo primero que necesito rescatar de esta oración son nuestros datos.
Por ahí tenemos el costo fijo, que son los 250,000 pesos que cuesta este auto, y un costo total variable de 3 pesos. Operar el auto le lleva un costo variable de 3 pesos por kilómetro recorrido, que involucra por ahí la gasolina. Entonces me dice, sea X el número de kilómetros recorridos, entonces mi función me quedaría de esta forma. Acuérdense que la forma general de la función costo fijo es esta. Los costos variables son A y B, o en este caso creo que solo me dan uno. El costo variable es de 3 pesos, entonces yo aquí solo tendría el dato A, que es el costo de la materia prima, en este caso el auto. Entonces solo tengo el número 3, ¿no? No está considerando costos de mano de obra en este ejercicio. Podría considerarlos, pero no lo está poniendo de esa forma. Entonces solo tendría aquí el número 3. La X es variable, entonces esa la voy a dejar así como está. Y le vamos a sumar el costo total fijo, que en este caso es el precio del auto. Entonces aquí pongo un 3, dejo la X y el precio del auto, que es lo que se está haciendo en esta función, ¿no? El costo total sería igual a 3x más 250,000. Aquí falta un 0. Falta un 0 para tener bien la ecuación. Entonces, esta es la función que va a representar el costo del auto al recorrer cierta cantidad de kilómetros. Esa es la función. Uno tiene que saber cómo construir este tipo de funciones. Ahora, pasando a tratar de determinar cuál sería el costo al recorrer cierta cantidad de kilómetros. Aquí va una segunda parte del ejemplo. Supongamos que el auto recorre 1,200 kilómetros el primer mes. Entonces, si yo ya tengo mi función, puedo determinar cuál sería el costo para la empresa al recorrer esta cantidad de kilómetros. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para encontrar el costo total para la empresa? En el primer mes, dado que ya adquirió el auto, pues sería nada más sustituir y en lugar de la X poner los 1,200 de valor, 1,200 kilómetros. Esto se maneja igual que una ecuación como las que hemos estado trabajando. La variable o la literal se sustituye por un dato que yo tenga ahí en mi ejercicio y entonces resolver ese ejercicio. En este caso les vuelvo a recordar, esto no hay que hacer nada, simplemente es la denotación para decir función Q de 1,200. Y eso va a ser igual a 3 y en lugar de la X ponemos el número 1,200 y le sumamos 250. Entonces aquí resolvemos pues primero el paréntesis, que es multiplicación, le sumamos los 250,000, aquí otra vez falta un 0, y nos da 253,600. Si el auto recorre 1,200 kilómetros el primer mes, el costo total para la empresa será de 253,600 pesos, considerando que ya está tomando en cuenta el cuánto les costó el auto, ¿no? O sea, no omitir esa partecita porque sigue siendo un costo, es un costo fijo. Entonces, lo que puse aquí en esta tablita pues fueron otros ejemplos que ustedes pueden ir resolviendo para verificar estas cuentas. Por ejemplo, pues si está recorriendo 1,200 kilómetros el primer mes, este tipo de función, que es muy básica, no tiene muchos elementos, se maneja para kilómetros constantes, ¿no? O sea, es 1,200 el primer mes, 1,200 el segundo mes, quiere decir que lleva acumulados 2,400 kilómetros. Y entonces aquí, en lugar de poner 1,200, pondríamos 2,400, se multiplica por 3 y se le suma 250. Y me tiene que dar esta cantidad. Al tercer mes llevará 3,600 kilómetros acumulados, y entonces aquí cambio, ponemos 3,600 kilómetros, multiplicamos por 3, sumamos 250,000 y me tiene que dar 260,800. Al cuarto mes acumulo esta cantidad de kilómetros y entonces acumulo este costo total.
Estos no son por mes, o sea, esto es el costo desde el día que se compró el auto hasta el cuarto mes. ¿Okay? O sea, no se acumulan, digamos, no se suman las anteriores, simplemente va contabilizando al siguiente y al siguiente cuál es el costo total para la empresa, no por mes. Total, después de 4 meses el costo será de 264,400 pesos. Entonces esto es visto, se le llama tabulación, cuando manejamos, introducimos ciertas variables para obtener de resultado estos totales. Se le llama tabulación, se ven funciones en general. Y finalmente, otra cosa que podemos hacer con estas funciones de costo total, pues era la gráfica, ¿no? Que ya había mencionado algunas desde el principio. Se pueden graficar estos datos. Entonces, para eso me voy a ir a esta tablita que está acá, que es lo que nosotros manejábamos en Excel o en el que tengan ahí. Seleccionábamos, recuerden, nada más los datos. Aquí pueden dejar sin seleccionar esta parte de arriba, pero seleccionamos los datos y le damos en insertar gráfica. La gráfica, pues, que yo les estoy recomendando es la que aparezca como líneas, depende del programa con el que estén trabajando, pero busquen uno que tenga líneas. Estas no son datos muy complicados, entonces les debe quedar este tipo de gráfica. Vamos a ponerla aquí. Entonces estamos obteniendo este tipo de resultados. Lo que yo introduzco como datos de kilómetros recorridos para este automóvil me da de resultado el costo total para la empresa, y gráficamente se vería de esta forma. Por 1.200 kilómetros tiene este costo. Al acumular 2.400 kilómetros tengo este costo. Al acumular 3.600 este costo. 4.800 este costo. Y obviamente si yo continúo con este comportamiento, acuérdense que no puede pasar de los 100.000 porque ahí ya cambiaría mi función. Si continúo con este comportamiento, pues va a seguir yéndose hacia arriba. Entonces cumple con las propiedades que mencionaba aquí arribita, ¿no? Si yo a esta función de mi ejemplo le pongo 0, el costo sería 0. El costo total es no decreciente, entonces esta gráfica claramente va desde aquí hacia arriba. Siempre es creciente, de hecho, en este caso, ¿no? Y estoy utilizando la función base, que sería esta de aquí. Entonces, la cual puedo tabular para poder identificar la gráfica. Es un ejemplo bastante completo, entonces no quiero ahí pasar a alargarme un poquito más. Con este vamos a dejarlo ahí. De cómo manejar función costo total. Habrá otras que vamos a ver más adelante, pero básicamente se siguen los mismos pasos. Vamos a, entonces, como resumen, hay que ubicar nuestros datos dentro del ejercicio, construir nuestra función costo total, y de acuerdo a lo que me pidan puedo ir sustituyendo ciertos valores, los puedo tabular para tener más orden en cómo recuperar la información, y finalmente graficarla para identificar que es una función creciente, ¿no? Si el costo total que mencionaba al principio fuera 0, quiere decir que ni siquiera se hubiera comprado el auto. Entonces, tanto el costo total fijo sería de 0 y el costo total variable sería de 0. Entonces, 0 más 0 me da ya 0. Ahí se refiere a que ni siquiera se logra comprar el auto.